Hola, soy Libby Betancourt y quiero darte la bienvenida a este podcast de Ganas y Canas. Este espacio fue creado para invitar a los ganosos y canosos a crear historias que transformen sus vidas. Me desempeño actualmente como vicepresidente de talento humano de una empresa que amo, que llevo en el alma, porque su centro es precisamente el ser humano. Pertenezco a varias comunidades de liderazgo femenino y de talento humano a nivel nacional e internacional y he tenido la fortuna de ser catalogada como top influencer en nuestro país y en Iberoamérica. Ganas y Canas se generó alrededor de mi libro y los 8 superpoderes que mi papá me dejó como legado. Por eso te invito a que te quedes en este episodio para que conozcas con detalle la historia de este lindo proyecto. Hola, ¿cómo están? Qué rico estar nuevamente en un espacio tan especial como es el podcast de Ganas y Canas en nuestro 10º episodio. Quiero primero darles un saludo de feliz año 2025 y además porque venimos con nuevas noticias. Particularmente hoy quiero presentarles a Mabel Janet Giovanetti, que es nuestra gerente de Ganas y Canas, de esta comunidad que está en experimentación, invitando tanto a los ganosos como a los canosos a que se junten la experiencia y toda la energía en proyectos de empoderamiento. Vamos a profundizar un poquito en quién es Mabel, por qué y para qué está en este momento de su vida conectada con el propósito de esta comunidad y todo lo que yo particularmente también aprendí con ella y que voy a seguir en este proceso creciendo juntas y construyendo un sueño muy bonito como es Ganas y Canas. Ustedes saben que el año pasado tuvimos la oportunidad de recorrer 9 episodios. El último lo tuvimos con Luis Aguirre, que nos enseñó herramientas prácticas para comunicarnos, sabiendo que el conflicto y las diferencias son las oportunidades que tenemos para poder co-crear y generar relaciones valiosas y de expansión. Así que hoy quiero invitar muy especialmente a Mabel para que nos cuente su vida, nos cuente sobre todo qué pasó con ella cuando ella se jubiló de Seguros Bolívar, donde teníamos, digamos, una relación muy poderosa y un equipo de verdad de conexión de vida y donde ella estuvo trabajando más de 30 años. Para ella al inicio no fue fácil esa nueva etapa de su vida. Y hoy les cuento eh, que cada vez está más jovencita, más fluida, más alegre, contrario a lo que de pronto al inicio ella pensaba que iba a pasar en la jubilación. Así que este capítulo queremos dedicarlo a ese gran paso, que es realmente una aventura maravillosa para seguir expandiendo nuestras alas. Entonces, Mabel, quisiera que nos contaras un poquito de ti con una pregunta y es que siempre hacemos y es, cuéntanos cuáles son esos 3 momentos de tu vida que lo marcaron y que se conectan con ese propósito que tienes hoy en la vida. Bueno, Libby, primero que todo, muchas gracias por permitirme ser parte de este proyecto tan bonito, de ser parte de la comunidad de Ganas y Canas que creo que va a conectar muchas cosas lindas de muchas personas intergeneracionalmente, como tú bien lo has definido, y creo que es una oportunidad maravillosa para mí poder aportar, crecer, aprender ahí.
Y bueno, también gracias por este podcast, porque siento que lo que estás generando con este podcast es que cada uno pueda poner esos momentos especiales de vida que me parece que son muy lindos, muy de mucho crecimiento. Siento que cada experiencia y cada compartir, eh, aparte del que lo vive, lo que le dejamos a las otras personas nos conecta mucho más. Muchas gracias, Lidy, por esta oportunidad. Entonces te cuento, te voy contando de los tres momentos que yo creo que han sido importantes y han marcado mi vida. Yo nací en Valledupar, la capital mundial del vallenato, lo que me siento Yes. orgullosísima. Mm. Y nací, soy hija de Francisca Giovanetti, Pancha, le dicen a mi mamá, y Darío Jané. Un hogar hermoso. Somos 7 hijos, 5 mujeres y 2 varones. Con esto lo que quiero decir es que ese gran primer momento mío es cuando termino el colegio y decido salir a estudiar. ¿A dónde? A Bogotá. En esa época, en Valledupar todavía no había universidades o una forma de crecer profesionalmente si no salías a estudiar, pues a Bogotá. Claro. Mi mamá siempre fue muy visionaria y me ayudó a ver que, que mi oportunidad era crecer y formarme profesionalmente, a diferencia de lo que veía mis otras amigas del colegio, que muchas querían ya ser mamás y formar un hogar. Yo en ese momento de mi vida sentía que tenía que prepararme y salir de allá. Y ese cambio, el venir a Bogotá, siento que me hizo crecer de repente, de la noche a la mañana yo ya fui grande. Venir acá, llegar a una residencia universitaria, compartir con otras mujeres de otras ciudades. De ahí hice las grandes amigas de mi vida. Una de mis grandes amigas es una pastusa con quien compartí habitación. Y esa etapa de la vida, estar en Bogotá, me marcó y creo que son mis primeros momentos de lucidez, de tomar conciencia de eso que mi mamá siempre nos decía: echa para adelante y tú marcas tu futuro. Entonces, cuando yo me enfrentaba ante situaciones como que tenía que tomar decisión, yo decía, me acordaba de ella, ¿sabes? Como que me llegaba la imagen y yo cogía el camino de lo que conectaba con lo que yo quería hacer. Entonces, yo siento que fue un gran regalo, que además fue un gran esfuerzo, lo hacían con mucho esfuerzo. Imagínate sacar profesionalmente a 7 hijos Sí. y soltarlos. Ahora yo que tengo 3 hijos, yo decía, wow, soltar a esos hijos y que cada uno se fuera y con ese convencimiento de que podíamos hacerlo, creo que fue un gran legado. Entonces, ese para mí fue un súper momento importante. El otro gran momento pasó cuando yo le pedí a Dios que el día que yo me enamorara, fuera de un hombre bueno. Yo no le pedía ni que fuera churro, ni que fuera, eso no era, sino un ser humano bueno. Y tengo muy presente ese momento del día de mi boda, cuando me casé con Wilson, una costeña con un boyacense, ¿no? No, es que eso es increíble, Mavi. Sí, porque además yo tenía claro, no sé por qué, no quería casarme con un paisano. Nunca tuve un novio costeño, Mm. nunca. Entonces tengo presente ese momento de la vida cuando me estoy bajando del carro de mi gran amigo Alberto Amaya y llego a la iglesia, lo tengo presente como si fuera hoy y veo las personas importantes de mi vida, mi familia, mis amigos cercanos y mi familia Bolívar. O sea, yo hice mis grandes amigos de mi vida en Seguros Bolívar. Mm. Y como que ahí yo conecté ese otro gran paso de estar consciente de lo que yo quería hacer. Yo quería ser una buena compañera y una muy buena mamá. Entonces, esos momentos de haberme proyectado con Wilson, de construir un hogar, y llegaron esos 3 hijos y cada uno en su momento especial, que hoy son mi motor, Laura Lucía, María Juliana y Juan Pablo, son los que me inspiran a hacer todo lo que hago. Entonces, mi familia es como
esos campanazos de conciencia Mm. de lo que debo hacer. Entonces yo cuando trabajaba y llegaba, mi tiempo estaba enfocado en la comunicación y la relación con Wilson y los chicos, más que estar pendiente de la casa. Sí, Dije, sí. eso algún día será. Y creo que ha sido un proceso que ha valido la pena, que ha sido bonito. Entonces yo como que me inspiraba cada día a querer ser mejor. Y el otro gran momento, que fue el más difícil, pero creo que es el que me ha dado el regalo más grande, como suele pasar cuando tú te sacudes, pasó post pandemia, cuando perdí el equilibrio entre esos espacios que yo cuidaba tanto. ¿Ah? Y empecé a perder el control de la jornada laboral. Pero además me empecé a cargar con las situaciones y los problemas de la gente. ¿Mm? Mm. Y eso me empezó a dar insomnio y ansiedad, pero la verdad es que yo no me daba cuenta, Mm. no me daba cuenta. Y en ese momento estaba en un cargo que era la gerente de gestión humana y en mi cabeza pasaba que, ¿cómo así que la gerente de gestión humana se va a enfermar y de la cabeza, ¿no? Imagínense, o sea, eso no puede pasar. Pues tanto así que yo llamé a Libby un día que colapsé, pero además porque se juntaron varias cosas, ¿no? Porque estábamos en un proyecto delicado. Empecé a no ver las retroalimentaciones como una oportunidad, sino como una negligencia mía. Entonces cada vez me sentía incapaz, insuficiente, como que no podía, como que me sentía en un túnel negro profundo. ¿Mm? Mm. Y por más que Libby me dijera, no, es que no es así, o sea, yo no veía ni entendía, sino que yo no era capaz y no podía. Y el insomnio llegó a mí y la noche negra llegó a mí, pero profundo. Sentía, y no, ahí empecé a visualizar mi salida. Yo decía, ¿a qué horas me voy? Mm. ¿Mm? Después de tantos años en Bolívar, pero porque caí como en una caja negra y oscura. Y cuando uno está en esa caja negra y oscura, lo más triste es que no ves salida, no ves nada positivo. Y yo que me caracterizaba por ser una mujer muy positiva, no veía. Eso, Mabel, es precisamente lo que, pues hoy en día es muy común en muchas personas en las organizaciones y como tú dices, y sobre todo además en personas que trabajan en talento humano y es el famoso burnout, ¿no? O sea, que llega un punto en que te quemas y Total. no ves salida y es un agobio y una angustia y para mí en esos momentos yo te veía y decía, ¿y cómo puedo ayudarlo? O sea, a mí lo único que se me ocurría es, no, yo le voy a dar herramientas y espacios porque es que no veo cómo más, o sea. Mm. Y así fue, y así fue. La primera herramienta, la primera conexión fue haber ido a un taller con Caro Angarita, a Forja, Uy, sí. que para mí eso fue fantástico. Es como si se me hubiera abierto así la puerta del túnel y empecé a ver la luz como allá al final. Y, y no sé cómo explicar cómo pasó, pero pasó, empecé a ver diferente. Y saben qué es lo más maravilloso, que empecé a reconectarme con lo que yo era, con lo que yo había construido durante tanto tiempo en Seguros Bolívar. Entonces ahí me remonté como una etapa de mi vida de Seguros Bolívar que fue, wow, espectacular. Cuando yo entré a Seguros Bolívar, entré como directora administrativa de una oficina pequeña. Y yo en esa época estudiaba y trabajaba, porque como les dije, yo tenía claro que yo tenía que prepararme. Y ahí conocí a Miguel Cortés y su visión inspiradora en el área de cartera que él trabajaba. Y yo dije, esto es lo que yo quiero, Que esto me para los gusta que no saben, pues Miguel Cortés hoy es el presidente del Grupo Bolívar. del grupo Bolívar. Entonces,
yo, era como el tercer día que ya estaba en Seguros Bolívar y había un evento donde estaban reconociendo a las personas que hacían muy bien su labor de cartera. Yo dije, yo quiero estar ahí y yo me voy a ganar el premio el siguiente año. Pues no solo me gané el premio, sino que al año siguiente me ascendieron y me nombraron jefe de cartera de una sucursal. Y me gustaba tanto que al año siguiente me nombraron jefe nacional de cartera. Y ahí empezamos a trabajar fuertemente con la guía de Miguel Cortés, algo que después se convirtió en una destreza del Grupo Bolívar, porque lo que él nos dio la guía de convertir un área de cartera, imagínense el ladrillazo que era No. cartera, cobrar los chepitos, más o menos. El área donde nadie quería estar, la llegamos a transformar en esa área donde todo el mundo quería participar, Donde era lo máximo estar en donde cartera. era lo máximo. Y ahí en ese camino pues aparece Enrique Flores, Alice Gutiérrez, José Ferney Rojas, pero todo eso se vuelve una mística porque el centro y el foco es generar conexión con ellos. Y la conexión fue tanta que nosotros sabíamos cómo estaba su familia, cuáles eran sus sueños, hacia dónde iban, en qué querían prepararse, cuáles eran las estrategias que se requerían en cada sucursal para lograr sus resultados. Y los acompañábamos en eso. Y se generaba un vínculo poderosísimo, grandísimo. Entonces se formó ahí como una cofradía en que hacíamos y lográbamos que la gente diera lo mejor de sí. Y en esa época logramos tener los mejores indicadores del sector asegurado. Con esa forma de conectarnos. Entonces yo dije, wow. Entonces, ahí yo volví cuando reconecté con eso que yo había construido y hecho y dije, eso es lo que yo soy, eso es lo que me gusta y eso es lo que me apasiona. Y ese momento, después de haber vivido ese estrés crónico, me permitió reconectar con ese pasado de construcción de liderazgo en Seguros Bolívar, pero además fue fantástico porque se articula con este momento que estoy viviendo hoy. ¿Mm? Y conecta con otra herramienta poderosísima, Libby, que es la conexión con el curso de milagros también. Y para los que no saben, pues el curso de milagros lo que hace es darnos herramientas yo lo siento así, para mí, de conexión especial y directa con Dios. Es lo que me ha permitido a mí ver diferente cada momento, cada oportunidad, cada circunstancia. Y cada día ese curso de milagros lo que me regala son oportunidades de ver la vida diferente. Entonces se me aparecieron muchos milagros en este momento y en esta etapa de la vida. Y viendo esos tres momentos, porque pues el primero que es llegar a ese momento tan bonito de desprenderte de tu casa y expandirte en el mundo, ¿no? De Bogotá. Eh, el segundo, que es esa decisión de ser familia. Y además, porque te digo, Mabel, que si hay una de las personas que admiro por esa familia tan hermosa y ese relacionamiento que construyes todos los días y cultivas de manera consciente, es maravilloso. Y el tercero que como tú decías, ¿no? Es cuando a veces entramos en situaciones donde vemos toda la oscuridad y se vuelve después toda la luz, ¿no? Y yo quisiera ahí preguntarte para ti, ¿cuál es ese superpoder del libro de Ganas y Canas que más te llamó la atención y te conectó en este instante de tu vida? Pues la pregunta eh, es un poco difícil porque son como varios, pero en este momento de la vida, Sí. que ya estoy, para todos les cuento, pensionada hace un año y que antes de pensionarme yo decía, me voy a pensionar y no quiero hacer nada, no quiero volver a contestar
ni siquiera el teléfono, porque mi herramienta de trabajo era el teléfono y era adrenalina pura, en que yo sentía que tenía que dar respuesta inmediata a todo. Pero resulta que pasó todo lo contrario. ¿Mm? Como que yo salí y empecé a ver todas las oportunidades. Como que empecé a ver que sentía la necesidad de devolverle al mundo todo lo que yo había recibido de forma tan generosa en Seguros Bolívar. Y lo más importante era sentir que podía ayudar muchísimo desde el liderazgo, orientando a los líderes en que ejercer un liderazgo humanista no es ser débil, es, es crecer haciendo crecer a otros. Y ahí conecta con el libro que estoy escribiendo, que se llama Liderazgo Catalizador, el poder de inspirar, co-crear y crecer, que coge mucho de eso que construí en esa etapa de cartera y con eso que viví al final contigo como gerente de desarrollo, ver la importancia cuando alguien se prepara y entrega lo mejor de sí para que otros crezcan. Y ahí te hago una cuña. Cuando era gerente de desarrollo, yo tenía como un mini consultorio. Iban los gerentes a hacerme consultas, pero yo no lo dimensioné sino ahora que ya estoy a este lado. Yo decía, es que yo finalmente empecé a hacer lo que hoy estoy haciendo. Entonces, yo los escuchaba, entendía lo que pasaba, generaba como puertas de conexión y le decía, y le hacía preguntas. ¿Y tú crees que eso lo estás haciendo bien? ¿Y por qué no pruebas esto? Intenta. Y la persona iba, volvía, practicaba y volvía y venía. Y poner al servicio de otros todo lo que yo viví requiere de la armonía, de tenerla articulada la mente, el cuerpo y el espíritu. Porque si eso no está articulado, si yo no tengo armonía en eso, pues es muy difícil que yo dé lo que no tengo. Y conecto que en cartera daba eso que sentía y cuando aquí me bloqueé, pues no podía dárselo a mi equipo, a ese equipo que tenía en ese momento. Entonces, siento que es con el que más conecto junto con el de la aventura. Porque cuando yo entré en estrés crónico es que porque perdí la mirada de la aventura. Sentía que todo tenía que ser perfecto, que todo lo tenía que controlar, que si se salía de esto era porque yo no era buena para eso. Cuando no lo veía como una oportunidad para aprender y crecer. Entonces, la armonía en estos momentos con la aventura me parece que es lo mejor que pueda estar yo viviendo en estos momentos de mi vida. Me los disfruto plenamente, porque además la armonía es un camino. No es que yo ya estoy en armonía hoy y ya. Ese es un camino que se trabaja y se persigue y se disfruta además en el día a día. Y mira qué lindo porque finalmente la luz llegó en tu tercer momento cuando estabas en agobio, ansiedad y no podías dormir, cuando llegó y le abriste la puerta a tu vida de la armonía y que siendo ese camino conectaste la aventura. Y yo quisiera que me contaras ahí qué significaba antes de jubilarte, jubilarte. Uy, Lili. Pues imagínense que el año anterior a jubilarse, a mí el solo hecho que me preguntaran, ¿cuándo te vas a jubilar? A mí se me salían las lágrimas. El corazón se me arrugaba, porque eran 30 años, más de 30 años, como dice Lili, en Disneylandia. Seguros Bolívar para mí significó todo. Todavía se me abuelo un poquito. Todavía Amo la Seguros Bolívar. nostalgia, quiero decir. La nostalgia me llega. Amo Seguros Bolívar. Extraño la gente de Seguros Bolívar, que afortunadamente son mis amigos con quienes hablo y disfrutamos muchas otras cosas desde hoy. Pero, pero cuando uno está allá viendo lo que viene, se arma una película, ¿sí? Y como que Sí. desprenderse es una cosa horrible y es no sé, un duelo, bueno, algo que hay que vivir.
pero cuando ya me pensiono, es como que vuelve y juega, se abre una puerta de oportunidades en la vida. Y yo decía, wow, son todas estas cosas. Además, pues por ese estrés crónico yo me sentía físicamente cansada y con la energía bajita. ¿Sí? Pero cuando salí y empecé a tener como a ver diferente, yo siento que todo se me articuló en la armonía. ¡Wow! La energía que me ha dado ha sido toda. O sea, me siento con energía para hacer muchas cosas. Y además como que todo se me ha articulado en esa armonía. Me han llamado, sigo trabajando con Emprende País, he apoyado a empresas a hacer mentorías, a trabajar temas de gestión humana. Me creé un combo de lectura, que bueno, quiero dedicarle más tiempo. Creé Los Caminos del Vallenato, que es movilizar la cultura vallenata, pues, y el tiempo para el libro, y siento que es como el momento de articular todo, ¿sí? Porque cuando ya entonces Libby me propone, ¿y tú por qué no me ayudas con el tema de ganas y canas? Y yo también decía, o sea, yo, ¿de verdad? Yo, pues sí, ¿por qué no poner? Porque además articula con todo esto. ¿Mm? Una canosa que además está ganosa de hacer cosas, ¿sí? De ponerlo al servicio de la gente y de ayudarle a ver a los canosos la posibilidad de la aventura, cómo puede fluir con esos jóvenes, ¿sí? Entonces, te siento que apareció como todo en este momento. Y Y además hay que una cosa, Mabel, que para mí em, es algo maravilloso en ti, y es que cuando yo te conocí, tú eras bastante, digamos, estructurada, ¿no? Y todo debía bastante, estar definido, todo armado, debía pasar planeado. muy bien. Sí, Y fue increíble cómo hiciste un proceso de transformación que además fue tiempo, o sea, duró pero varios claro, años, sí, y descubriste realmente el poder que tenía recalcular y aventurarse, ¿no? Y cómo eso al inicio para ti era un suplicio. Yo me acuerdo que, pues yo he sido increíble. muy aventurera en la vida, ¿no? A veces exagerada, yo lo sé, Mabel, lo sé. Pero este cuento que cambiamos y cambiamos y tú me mirabas y me decías como, por Dios, pero ¿en serio? O sea, Es si que, ya lo tenemos todo organizado, ¿en serio? Cuéntame qué pasó ahí, porque es que yo creo que uno de los temas que pasan cuando las personas se jubilan es que a veces asociamos que tener unos añitos de más significa parar de aventurarse en la vida, ¿no? Y de sí, fluir, sí, porque ya no tienes el plan que te daba la empresa donde trabajas, y entonces que ya no existe un camino para ti. Y sí. yo, esa transformación tuya, incluso mucho antes de empezar ese camino después como jubilada. Cuéntame un poquito cómo realmente pasó, o sea, qué Mm. pasó para que tú pudieras abrazar la aventura. Yo creo que todo pasa en la vida por algo. Como dices tú, yo era, me he dicho, súper estructurada, organizada, todo me tenía que funcionar, tenía que ser la mejor en el sistema de calidad, en todos los premios de innovación, lo que sea, todo lo tenía organizado. Y Dios me pone a Libby de jefe, que me invitaba todo el tiempo a redefinir, a reorganizarme, y ahí me llegó el recalculando, porque creo que hay algo que uno no puede perder y que tú no lo recordabas mucho, es esa mentalidad de aprendiz, ¿sí? Como que yo dije, bueno, pues volvemos y nos reinventamos. Por supuesto, eso hoy se llama aventura. Yo en esos momentos aventura cero, porque todo tenía que tenerlo previamente organizado y estructurado con tiempo para que funcionara. ¿Sí? Y ahora que estoy a este otro lado y que abrazo la aventura como una oportunidad, porque siento que es un proceso y un camino, yo siento que en esta comunidad de ganas y canas es una oportunidad maravillosa para todos los que estamos en esta etapa de la vida
a que veamos la aventura como lo que nos debe acompañar en este momento. Porque cuando tú sales del mundo corporativo, que todo está debidamente planeado, organizado y estructurado, igual yo debo abrazar la aventura. Y ahora que está en tus manos hacerla y que no todo se mueve a tu ritmo, la cita te la dan cuando te la tienen que dar, ¿sí? La oportunidad aparece cuando tiene que aparecer. Y si no, pues no pasa nada. Y lo más rico de esta etapa es que, o por lo menos me pasa a mí, que estoy haciendo todo lo que me apasiona, lo que me gusta, lo que conecta con mi esencia, que es la compasión, el escuchar, el comprender, para co-crear juntos, para hacer cosas. A mí eso me mueve profundamente. O sea, el tiempo, el reloj se paraliza y yo puedo durar horas como un líder construyendo una opción, con un empresario viendo a ver cómo sus temas de talento humano se pueden hacer de una mejor forma. Entonces siento que es una oportunidad maravillosa para ver cómo se construye uno nuevamente. Porque la gente, con algunos de los que he hablado, como que dice, ay, no, yo ya no quiero hacer nada. No, yo ahora quiero como dedicarme a disfrutar la vida. ¿Y quién dijo que volver a crear no es disfrutar la vida? Todo lo que estoy haciendo me lo estoy redisfrutando. Yo creo que esta invitación que le estamos haciendo en este podcast a los canosos es que se enamoren de esta nueva aventura de su vida y que su Sí, vida no está terminando, todo lo contrario. Yo diría que es esa etapa donde tú logras conectar todo lo que has recibido de la vida y además hacerlo en función de lo que te apasiona y te gusta. Entonces ya así es. no tienes deberes, solo tienes quereres. Pues Mabel, me encanta, yo creo que esta es una oportunidad maravillosa que tenemos de mostrarle a todos los canosos que están próximos a pensionarse y que están viendo un poco con miedo, ¿no? Y con mucha nostalgia ese nuevo paso, que es la oportunidad más maravillosa, que hoy en el mundo en el que estamos, jubilarse es poder empezar a hacer lo que tú más amas, recogiendo y aprovechando todas las herramientas que has sembrado en tu vida. Y que pasa lo que a mí me emociona cuando te veo, Mabel, y es que cada vez uno tiene más energía. Y eso fluye y genera más oportunidades. Y esa es la invitación. A mí me da risa porque yo vivo muy feliz, como tú sabes, en Seguros Bolívar y pues yo me siento en Disneyland, pero es absolutamente increíble cómo a mí me hace de ilusión que en 3 años voy a vivir esa aventura, porque es conectar todo. Entonces, hoy en día, cuando tenemos un mundo en el que la natalidad está decreciendo y la longevidad cada vez es mayor, esto también nos pone en una oportunidad de la nueva longevidad, en la que cuando nos pensionamos estamos generando etapas de felicidad. Por eso, Alberto Monsalve, que es pensionado también de Seguros Bolívar, hace 2 días que tuve la oportunidad de hablar con él, Mabel, me decía, claro, es que jubilarse viene de jubilare y jubilar es alegría. Yo creo que la invitación que Punto. tenemos también en Ganas y Canas y que tú estás liderando y que vamos a seguir viendo en los diferentes podcasts con canosos y ganosos es que esta es la fuerza de la vida. Y la invitación que estamos haciendo es para seguir contaminándonos y contagiándonos de esta fuerza de la vida que es alegría, donde conectamos la armonía y la aventura. Así que cerrando este capítulo, muchísimas gracias, mi Mabel, por este espacio. Y no sabes lo feliz y honrada que me siento que tú seas la líder de Ganas y Canas y que además eso conecte con todo lo que hoy tú has decidido hacer y ser porque te apasiona. Y bueno, vamos a empezar estos nuevos capítulos de podcast donde van a tener a semejante protagonista como Mabel
mirando todas estas posibilidades que tenemos. Y bueno, y antes de despedirnos, quiero que nos cuentes cuál es tu película favorita. Uy, Avatar. Avatar me encanta. Me encanta esa conexión espiritual que se vive Mm. entre los personajes y la naturaleza. Me parece, guau, que es lo mejor que a uno le puede pasar cuando logras ese equilibrio de conexión. ¿M? Y esa parte de la película del árbol, cuando salen las luces y todo fluye y todo se conecta, así me siento en estos momentos. Me encanta. Bueno. Ay, mi Mabel, a mí también me conectó muchísimo esa película porque es cuando realmente trasciendes, ¿no? Y cuando estás en ese momento y espacio, todo se conecta. Todo se conecta. Gracias, gracias, mi Mabel, de A verdad. ti, Lili, por Más. la oportunidad maravillosa, por esta invitación. Bueno, y más adelante les vamos a tener muchísimas noticias nosotras dos, así que los esperamos en el próximo episodio del podcast Ganas y Canas. Hasta luego. Chao, gracias.